orbiting the Earth. Orbiting the Earth. Remember, repetition is of the greatest importance. Buenas tardes, este es el proyecto de física eléctrica, es un sensor ultrasónico de medición de distancias. En este caso, la importancia de este experimento radica en encontrar una tecnología aplicable para la medición de distancias de una manera sencilla y aplicada a la física eléctrica, donde me basé en la tecnología del Arduino, en este caso Leonardo, con un sensor de ultrasonidos HC-SR04 compatible para poder medir distancias y sonidos. Al realizar un sensor ultrasónico, con la ayuda del Arduino, lo que nos permite es medir distancias a través de sus ultrasonidos. Es construir un sistema de parqueo asistido, por decirlo de esa manera, a través de sonido y luz de intermitente con LEDs de 3 colores, verde, amarillo y rojo. Como ejemplo, en los vehículos de hoy encontramos este tipo de sensores y el objetivo es poder construir un sistema real con una placa de protoboard y el Arduino, que nos va a permitir poder observar las debidas conexiones y los circuitos integrados de este proceso, explicando sus componentes y los códigos para que funcione. Adicional a esto, podemos observar cómo afecta o en este caso es incluyente a la física eléctrica, ya que podemos observar la velocidad, la distancia y las ondas que se manejan. Bienvenidos. Bueno, a continuación vamos a ver los materiales que se utilizaron para construir este sensor ultrasónico, qué características que tiene cada material, de qué compone y su estructura. Bienvenidos. El Arduino Leonardo es una placa con un microcontrolador ATM Mega 32/4 que permite un diseño mucho más sencillo y económico. Una de las ventajas de este nuevo microcontrolador es que dispone de USB nativo por hardware y por lo tanto no necesita ningún conversor de serie USB. También permite a la placa ser utilizada y programada como un dispositivo de entrada para emular un teclado o un mouse. Tiene 20 pins digitales de entrada y salida, de los cuales 7 pueden ser usados como salidas PWM y 12 como entradas análogas. El HC-SR04 es un sensor de distancias por ultrasonidos capaz de detectar objetos y calcular la distancia a la que se encuentra en un rango de 2 a 450 centímetros. El sensor funciona por ultrasonidos y contiene toda la electrónica encargada de hacer la medición. Su uso es tan sencillo como enviar el pulso de arranque y medir la anchura del pulso de retorno. De muy pequeño tamaño, el HC-SR04 se destaca por su bajo consumo, gran precisión y bajo precio. Un buzzer o zumbador es un elemento capaz de transformar la electricidad en sonido. Son actuadores polarizados. Un zumbador o buzzer es un elemento parecido a un altavoz pero solo emite zumbidos, típico de sonidos que emiten los electrodomésticos. Pueden ser de dos tipos, un piezoeléctrico o un electromagnético. La protoboard es una placa de pruebas en las que se pueden insertar elementos electrónicos y cables con los que se arman circuitos sin la necesidad de soldar ninguno de los componentes. Las protoboards tienen orificios conectados entre sí por medio de pequeñas láminas metálicas. Una protoboard es un instrumento que permite probar el diseño de un circuito sin la necesidad de soldar o desoldar componentes. Las conexiones en una protoboard se hacen con solo insertar los componentes, lo que permite armar y modificar circuitos con mayor velocidad. Los cables para protoboard son cables con un conector en cada punta que se usan normalmente para interconectar entre sí los componentes de una protoboard. Se utilizan de forma general para transferir señales eléctricas de cualquier parte de la placa de prototipos a los pines de entrada y salida de los microcontroladores. Los cables se fijan mediante la inserción de sus extremos en los agujeros previstos a tal efecto en las ranuras de la protoboard, la cual debajo de la superficie tiene unas planchas interiores paralelas que conectan las ranuras en grupos de filas o columnas según la zona. Las resistencias son uno de los tipos básicos de componentes electrónicos. Tienen dos terminales y un semiconductor. Está formada por carbón y otros elementos resistivos. Una resistencia es un elemento pasivo que disipa energía en forma de calor según la ley de Joule.
También establece una relación de proporcionalidad entre la intensidad de corriente que la atraviesa y la tensión medible entre sus extremos, relacionada y conocida como la ley de Ohm. En general, una resistencia podrá tener diferente comportamiento en función del tipo de corriente que circula por ella. Los LED son componentes eléctricos semiconductores o diodos, que son capaces de emitir luz al ser atravesados por una corriente pequeña. Las siglas LED provienen del inglés Light Emitting Diode, que traducido al español es diodo emisor de luz. Dos materiales conductivos cualesquiera forman un diodo cuando son puestos en contacto. Los LED poseen 4 componentes básicos de su estructura. Estos son: material emisor semiconductor montado en un chip reflector. Este material determina el color de la luz. Los postes conductores, llamados cátodo y ánodo. El cable conductor que une los dos polos. Y un lente que protege el material emisor del LED y determina el haz de luz, diferencia de los emisores de luz tradicionales. Los LED poseen polaridad, siendo el ánodo el terminal positivo y el cátodo el terminal negativo, por lo que funcionan únicamente al ser polarizados directamente. Ahora vamos a observar la estructura, el montaje y el desarrollo del experimento, observando cómo fue el montaje del mismo, qué características se utilizaron y se implementaron para el presente experimento. Bienvenido. Este es el sistema del sensor ultrasónico para medir las distancias. Primero hay que definir los campos que utilizamos. El primero es el sensor de ultrasonido. El HC-SR04, que nos permite detectar un objeto y a qué distancia está. Por otro lado está el sistema de alerta, que lo vamos a simular con un buzzer que nos permite reproducir un sonido audible, y luego con 3 LED, verde, amarillo y rojo. Estos 3 LED se van iluminando dependiendo de lo cerca o lejos que se encuentre el objeto. En este caso, si está en un rango que no es peligroso, es de 30 centímetros, se encenderá el verde. Si se acerca un poco más a un rango, pues para tener precaución, a 20 centímetros se encenderá el amarillo. Y por último, si está muy cerca o se corre un riesgo, en este caso a 10 centímetros, se encenderá el LED rojo. Y a la vez irá sonando un sonido en el buzzer que dependerá de lo cerca o lejos que estemos, con una frecuencia determinada u otra. Este es el esquema eléctrico, el cual observamos, donde el sensor de ultrasonido se conecta a los 2 pines digitales, que es el 5, que es para el trigger, que lanza el ultrasonido, que va a rebotar en el objeto y va a regresar al sensor, y va a ser captado por el eco, que será el receptor, y el 6, que es para el eco. Calculamos la distancia y nos devuelve un valor a través de la herramienta Float. Utilizamos también el pulse in para calcular la distancia. Cuando se recibe una onda ultrasónica, que calcula qué tiempo transcurre, que pasa de un estado alto a bajo. Este tiempo se devuelve en microsegundos y lo pasamos a segundos. Lo multiplicamos por 0.501. Esto porque la fórmula es velocidad por tiempo dividido 2. ¿Por qué 2? Porque la onda ultrasónica viaja hacia el objeto y luego viaja de regreso, y esto nos da la distancia en centímetros. Y así utilizamos las fórmulas de la física eléctrica para que funcione el sonido y la distancia. Luego se carga el Arduino y de esta manera funciona. Luego alimentamos el sensor con 5 voltios y una conexión a tierra. Luego tenemos el buzzer, que lo conectamos a un pin PWM para que funcione en el pin número 9, y el otro a tierra. Por último, los 3 LEDs van en una serie con una resistencia de 220 ohmios y conectados a los pines digitales verde 2, amarillo 3 y rojo 4. Luego a tierra y saco la alimentación de 5 voltios, que es lo que va a alimentar el ultrasonido. Ahora podemos observar la programación. Le damos funcionalidad, y lo primero es definir unas constantes a los pines que vamos a utilizar y nombres descriptivos. Luego, sobre las constantes como sonido, que son 34.300 metros sobre segundo, las pasamos a centímetros por segundo. Y luego a los umbrales, cuando se encienden los LED, por ejemplo 30 verde, 20 amarillo y 10 rojo. Esto es entrada y salida con la función setup. Separamos en diferentes funcionalidades el código,
para que sea legible y así nos permita utilizarlo nuevamente cuando lo requiramos en su programación. Luego realizamos la secuencia Tiger y por último el eco, que es el rebote del sonido. De esta manera terminamos la programación, verificamos las cargas y la placa y realizamos el experimento, que a continuación mostraremos para que ustedes lo puedan observar y sacar sus propias conclusiones. Ahora vamos a ver el experimento en su totalidad, su funcionalidad, qué características tiene, cómo prenden los LED y cómo actúa tanto el Arduino como el sensor de ultrasonido, las distancias, la velocidad y el tiempo. Bienvenidos. Ya compilamos el archivo completo y subimos todo el programa. En este caso calculando pues las distancias y los valores. Luego de subir el programa ya subido, observamos que ya lo tenemos aquí dividido en la plaqueta y con una regla que me da hasta 30 centímetros. En este caso yo voy a colocar un objeto, va a ser mi mano, en los 30 centímetros. Si yo voy pasando el nivel de los 30 centímetros se va a encender el LED verde y va a sonar el buzzer de una manera. Luego de esto voy a pasar a subir el nivel a los 20 centímetros y me va a sonar va a sonar de otro nivel y va a cambiar al LED amarillo. En el LED amarillo se va a tener otro sonido. Y luego de esto voy a subir con mi mano a los 10 centímetros y va a cambiar el sonido y se enciende el LED rojo. De esta manera funciona el sensor de ultrasonido con el Arduino aplicándolo a la física eléctrica. Podemos ver tanto la distancia, las ondas, como la velocidad y el tiempo. Así completamos nuestro experimento. Muchas gracias. Bueno, como conclusión de este experimento, indicamos que al no necesitar el contacto físico con un objeto, ofrezco la posibilidad de detectar objetos frágiles, además de detectar cualquier tipo de material a un mismo alcance. El sensor de ultrasonido define un campo de detección con un alcance máximo o mínimo, pero presenta que hay zonas ciegas entre el lado sensible del detector y el alcance del mismo, que ningún objeto puede detectarse de forma fiable y es causa de problemas de falsas alarmas. En el campo de la electrónica, pues los sensores de proximidad son de gran utilidad por su precisión para localizar un objeto. Podemos encontrar entonces estos sensores en varios aparatos electrónicos que se utilizan todos los días, ejemplo los celulares o las puertas automáticas con detección de usuarios, etc. Que ejecutan pues una debida fórmula cuando hay un objeto cercano a ellos. Todo este proyecto y todo experimento es aplicable a la física eléctrica, ya que manejamos tanto velocidad como distancia como tiempo, donde observamos que si colocamos un objeto o identificamos un objeto y vamos disminuyéndole la distancia, podemos encontrar que disminuye tanto su velocidad como su frecuencia como su sonido. Espero este experimento sea de su agrado. Les deseo que pasen una feliz tarde. Muchas gracias.